Yo voy a quitar la habilidad de activar el micrófono, así que me hacen una señal luego y se me olvida. Bueno, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes que nos acompañan en este día. Hoy yo creo que vamos a terminar con la santificación en el libro de Hebreos. Y vamos a coger un pasaje que es un poquito controversial. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La expresión que vamos a estar viendo en esta ocasión es esa que dice, sin santidad nadie verá al Señor. En una ocasión nosotros estuvimos viajando por Santo Domingo, unos viajes misioneros que hicimos, y me acuerdo que nos llevaron a una cárcel allá en Santo Domingo, y la cárcel tenía una iglesia dentro, y la iglesia la habían hecho de pedazos de madera, como el marco, ¿no? La estructura era de madera y las paredes eran de plástico. Eso era lo que tenía. Entonces, allí estaba esa iglesia, que era una iglesia pentecostal, y nos permitieron a nosotros hablar en aquella ocasión. Entonces nosotros estábamos predicando el evangelio y cada vez había una señora que decía, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y seguíamos nosotros predicando y volvía la señora unos cuantos minutos después, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que nosotros tratando de comunicarle a aquellos presos la gracia de Dios y ella volvía, sin santidad nadie verá al Señor. Y esta señora pues, era como el espíritu que tenía la mujer esta que seguía a Pablo, ¿no? Y que Pablo la tuvo que reprender. Pues ya me tenía cansado la señora a mí con lo mismo. Y yo me detengo el sermón y le digo, mire señora, yo quiero saber algo. ¿Usted tiene la santidad para ver al Señor? Y ella me dice, bueno, yo estoy tratando. Yo digo, no, pero el texto no dice yo estoy tratando. Dice, sin santidad nadie ve al Señor. Así que si usted no tiene la santidad, usted no va a verlo tampoco. Y nos pasaba algo similar en algunas de las iglesias que íbamos a predicar. Volvía, el pastor se paraba en ocasiones, sin santidad nadie verá al Señor. Así que este es un pasaje clave, la gente le gusta citarlo muchísimo. Y lo interesante de todo es que la interpretación que se le da al pasaje es esta santidad moral, ¿no? Y las personas cuando son confrontadas responden como respondió esta señora. Yo estoy tratando, pero el pasaje no dice que los que van a ver al Señor son los que están tratando. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. El pasaje puede ser interpretado de varias formas. Dos en particular son las que dominan la interpretación de este texto. Una es que para nosotros poder ver al Señor, usted tiene que eliminar la corrupción de su carne en esta vida. Usted tiene que entrar por ese proceso de poco a poco ir eliminando la maldad de su corazón. ¿Con qué finalidad? Para usted poder ver al Señor. Bajo esta perspectiva, ver al Señor o estar delante de Dios depende enteramente de esta obra que usted va a realizar, de purificación, de victoria contra el pecado, básicamente. Así que la salvación depende del hombre. La santificación, recuerde que tradicionalmente se la definen como la cooperación de lo humano con lo divino, con el propósito de ir transformando nuestros caracteres, eliminando la corrupción de nuestra carne. A eso es lo que se le llama la santificación progresiva, que poco a poco usted va eliminando esto. Pero imagínese, si el texto se interpreta de esta manera, el texto dice que usted, si no ha alcanzado ese estado de santidad, usted no podría entonces ver al Señor, ¿no? Así que usted estaría en serios problemas. La otra forma de interpretarlo es ver la santificación de la cual el apóstol Pablo viene hablando en la epístola. No es la primera vez que Pablo utiliza la palabra santificación. Desde el capítulo 2 nosotros encontramos que el apóstol Pablo viene hablándonos de esta idea que él llama la santificación. Llama a Cristo el santificador y nosotros los santificados. Los creyentes son los santificados.
Cristo vino a participar de carne y sangre, en ese capítulo 2 Pablo explica, para destruir el imperio de la muerte, y es a esos que él vino a redimir, a quienes él llama los santificados. Es que los santificados, a través de todo el libro de Hebreos, enfatiza en esta obra que Cristo realizó, de la cual nosotros participamos. Y los que participan de esta obra que Cristo realiza, entonces se les llama los santificados. Cuando llegamos al capítulo 10, que nosotros hemos dedicado ya varias semanas a estudiarlo, nosotros pudimos apreciar que esta santificación de la cual el apóstol habla en este pasaje depende enteramente de ese cuerpo que se le preparó a Jesucristo. Y una vez entonces él cumple la voluntad de Dios en ese cuerpo, dice que nos santificó de una vez y para siempre, y nos perfeccionó de una vez y para siempre. O sea, así que usted puede darse cuenta que en el contexto inmediato nosotros vemos este énfasis particular del autor para mostrarnos que la santificación de la cual él habla está relacionada con la obra que Cristo realizó y los beneficios que nosotros ahora adquirimos como resultado. Y el apóstol también nos explica que nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios con confianza, puesto que ya hemos sido santificados y perfeccionados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así que estas son las ideas. Ese es el contexto de lo que ahora nosotros vamos a estar viendo en este capítulo 12. Ahora, hay algo importante. En este capítulo 12 nosotros encontramos una amonestación que el apóstol hace, que viene haciéndolo a través de todo el libro, constantemente. Yo tenía una serie de versículos, pero no los vamos a poder citar. Son pasajes que ya hemos leído, ya hemos estudiado. Voy a nombrar algunos de ellos donde usted puede ver que el apóstol Pablo hace este énfasis constante a que nosotros no caigamos en la apostasía de abandonar a Jesucristo y la suficiencia de Jesucristo, que es lo de lo cual él habla, porque esto es lo único que nos va a permitir entrar al lugar santísimo. Así lo explica, estamos utilizando la terminología de Hebreos. Y constantemente el apóstol está hablando acerca de la perseverancia en la profesión, en la confesión de nuestra fe. ¿Por qué esto es importante? Porque en este capítulo 12 precisamente de eso es lo que se está hablando. Al terminar ya la epístola, él la conecta con lo que dijo anteriormente. Es la exhortación a que nosotros dependamos de esta revelación que Dios nos ha traído en Jesucristo, de este estatus de santidad y de perfección que ha venido como resultado del sacrificio y de la obediencia que Cristo ha presentado. Ahora, voy a darle algunos pasajes en donde esta idea de la apostasía, de abandonar la profesión, se menciona. Algunos de ellos. En Hebreos capítulo 2, versículo 12 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Usted puede ver la idea. Deslizarse significa abandonar la fe. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que usted ve otra vez el descuido de esa salvación está asociada con deslizarse. En Hebreos 3, usted va a encontrar a través de todo el capítulo, muy importante para entender el capítulo 12, dice en Hebreos 3, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. En el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, contar que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora note esta idea de participar de Jesucristo. ¿Qué significa participar de Jesucristo? Participar de todo lo que Él es, de todo lo que Él posee. Más adelante, en este capítulo 12, usted va a ver que se habla de participar de la santidad o de su santidad, la santidad de Dios. Así que esta idea de participar implica que nosotros ahora vamos juntamente con Cristo a poseer aquellas cosas que Él ha adquirido para nosotros. Y a través del libro de Hebreos, Él nos ha dado promesas que ahora se han hecho realidad con la entrada de Cristo a la presencia de Dios, con la entrada de Cristo al lugar santísimo. Se nos habla de que ahora somos herederos juntamente con Cristo. Se habla del sacerdocio de Jesucristo, que es el mismo sacerdocio que nosotros también vamos a tener. Digo, usted puede darse cuenta que nosotros vamos a ser partícipes de Jesucristo si nosotros retenemos hasta el fin la confianza que se manifestó en nuestra profesión al inicio de nuestra carrera. En otras palabras,
La exhortación del apóstol Pablo en estos versículos es que a pesar de las circunstancias y las luchas en las cuales nosotros vivimos en el mundo, a pesar de las persecuciones que la iglesia estaba experimentando en aquella época, ellos debían de sostenerse profesando y creyendo y confesando lo que Cristo había hecho a favor de todos ellos, porque eso era la única garantía que ellos tenían para poder entonces participar de la promesa final. De eso es lo que el autor está hablando, ¿no? El capítulo 4, versículo 11 dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y está haciendo alusión al hecho de que Israel no quiso entrar. Cuando Dios les dijo que entrara a recibir la promesa, ellos no quisieron. En Hebreos 10, que es el último capítulo que estuvimos estudiando, aunque la semana pasada estuvimos hablando del 11, pero en cuanto a la santificación, está conectada con esto. Dice en versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Así que usted puede ver que estudiamos que la santificación de la cual aquí se habla vino como resultado de lo que Cristo había hecho, y si se rechaza a Jesucristo, no se persevera en la profesión, en la confesión, entonces lo que se está haciendo es rechazar la sangre del pacto. ¿Y cuáles son los resultados de rechazar la sangre del pacto en la cual fueron santificados? Dice que entonces viene una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. En versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces se habla aquí otra vez de la perseverancia, de paciencia. Y luego termina el capítulo diciendo, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que esta otra vez vuelve la idea de la perseverancia a no retroceder. Así que el énfasis a través de toda la epístola es a no permitir que la influencia de estas ideas que están penetrando en la iglesia o los sufrimientos que ellos están experimentando por la persecución le impida alcanzar la promesa. Porque rechazar a Jesucristo es rechazar el lugar en donde Dios ha depositado toda bendición. Y eso es algo, muy, hermano, muy importante. Usted no posee nada. Dios no ha dado sus bendiciones a nosotros, no las ha colocado dentro de nosotros. La idea que en el mundo religioso muchas veces se vende es que Dios ha puesto eso dentro de nosotros y la salvación está dentro de nosotros, cuando la realidad es que usted no tiene nada. Usted es como la mujer pobre que ahora se acerca a este hombre y se casa con él, y ahora él es el rico y ella entra a poseer y a beneficiarse y a disfrutar las riquezas de su marido. Pero ella no tiene nada, lo tiene todo él. Pero por extensión, por ella estar unida a su marido, que es rico, entonces posee todas las bendiciones. Lo mismo pasa con nosotros. Aparte de Jesucristo, usted no tiene nada. En Cristo, usted lo tiene todo. Y ese es el énfasis del autor de Hebreos. Él está viendo que esta gente está deslizándose, volviendo atrás. Y él les está diciendo que Dios ha colocado todo esto en ese cuerpo de carne de Jesucristo, y que solamente por él usted puede recibir la bendición final, ¿no? Por las promesas que el apóstol está mencionando en todo este libro. Bien, entramos entonces al capítulo 12. Aquí estamos entonces ahora, noten cómo lo introduce. Nosotros hemos aprendido que el capítulo 12, versículo 1, hace una conexión con el 11. En el 11 se nos está hablando de todos estos hombres que perseveraron mirando hacia el futuro, mirando la promesa. Y luego nos dice que a pesar de todas estas cosas, ellos no alcanzaron lo prometido. Y ahora introduce al versículo, al capítulo 2, en donde se presenta a Jesús como el gran hombre de fe que ha recibido la promesa. Y este hombre de fe es el hombre que con paciencia ha tenido que enfrentar el sufrimiento, la persecución. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, estos son los que se mencionaron en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que se ve las luchas del hombre cristiano en este mundo
tiene que combatir contra todos estos poderes e influencias que pretenden desviarlo de la suficiencia de Jesucristo, entonces el cristiano va a sufrir. Cristo ya lo había venido anunciando a los discípulos. Cristo mismo sufrió por su profesión, por mantener su fe y su fidelidad hacia el Padre. Y aquí el apóstol nos está presentando a Jesús de esta manera. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Ya no es en la nube de testigos anteriormente. Es ahora poner los ojos, fijar nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Así que usted puede ver que ahora Cristo es presentado como el gran hombre de fe que al visualizar la promesa, las bendiciones que Dios tenía para el hombre, en este caso el hombre Cristo, ahora él decide sufrir todo esto, experimentar todos estos sufrimientos, sufrir la cruz, menospreciar el oprobio, y luego entonces nos dice a dónde terminó él. Y dice que terminó sentado a la diestra de Dios. Así que toda esta historia que se viene desarrollando en el capítulo 11 de todos estos hombres de fe, no alcanzaron la finalidad de la promesa, pero este es el hombre Cristo que sí alcanzó el fin de esa promesa, que es sentarse a la diestra de Dios. Luego entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Así que el apóstol ahora nos está diciendo que Cristo también sufrió esta contradicción, es decir, esta oposición de parte de los pecadores. No quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías. Lo hicieron sufrir, pero él se mantuvo fiel al Padre y a la misión que el Padre le había otorgado, a pesar de las luchas que él tuvo que confrontar. Y ahora él está utilizando esto como una base para apelar a su audiencia, a esta iglesia, a que ellos también hagan como Jesús, que en medio de las dificultades que están experimentando, no abandonen su fe en el Mesías. El propósito de todo esto, en el pasaje hay muchas cosas que podríamos hablar, pero por causa del tiempo tenemos que resumir muchas de estas ideas. El apóstol aquí introduce esta idea de la disciplina, que está asociada con todos estos sufrimientos que ellos están experimentando y cuáles son los propósitos de todas estas cosas. Dice el versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis, ahora nota esta idea de perseverancia, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, lo que yo les propongo en este momento es que nosotros entendamos ahora este concepto de la disciplina a la luz del contexto de lo que se está desarrollando en la epístola. Nosotros podemos apreciar que este concepto de la disciplina ya viene desde el mismo capítulo 2, capítulo 3, en donde se nos habla acerca de la disciplina de Israel. ¿Y cuáles son los propósitos de esta disciplina? Bueno, los propósitos de la disciplina es que estas personas mantengan sus ojos puestos en Jesucristo, que no abandonen su profesión. Ese es el propósito de la disciplina a través de todo el libro. A ver, muchas veces se mira esta idea de la disciplina desde la perspectiva de simplemente corrección de aquellas cosas malas que nosotros hacemos, pero en el contexto de la epístola es Dios disciplinando a fin de que no quiten los ojos del lugar en donde la salvación se ha realizado. Ese es el propósito central de todo lo que se está viniendo hablando, de cómo Dios ha venido disciplinando a Israel.
Esta idea nosotros la encontramos también, por ejemplo, en el Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted puede ver que el énfasis es de cómo nosotros, en medio de estos sufrimientos que el apóstol presenta aquí como disciplina, nosotros tengamos paciencia, no cedamos a la influencia de estos falsos maestros y de las persecuciones que están experimentando y se niegue la profesión o se niegue la confesión en Jesucristo. Así que la disciplina, el pasaje nos muestra que tiene una finalidad. Y la finalidad es que participemos de su santidad. ¿La santidad de quién? Es participar de la santidad de Dios. Y ahora entonces viene la pregunta. ¿Hay alguna conexión entre esta santidad de la que él mencionó anteriormente? ¿Hay una conexión entre esta santidad de la que él dice más adelante, sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, participar de la santidad de Dios. No tenemos el tiempo, vuelvo y digo, pero usted puede ir al Antiguo Testamento. Y esta idea de la santidad de Dios se utiliza en el contexto de Dios disciplinando a Israel y se utiliza en el contexto de Dios salvando a Israel. Así que participar de la santidad de Dios es participar de estos grandes actos de salvación que Dios ha venido realizando. O sea, estoy hablando de la perspectiva del Antiguo Testamento. Yo creo que también participar de la santidad de Dios está conectado con la idea del tabernáculo. Israel participaba de la santidad de Dios cuando el tabernáculo venía, moraba en medio de ellos, cuando el sacerdote le era permitido entrar a la esfera de lo divino. Así que participar de la santidad de Dios implicaría participar de Dios mismo, participar de la gloria de Dios, participar de esa esfera de lo divino, en donde el hombre sale de lo profano, de lo que separa al hombre de Dios y lo coloca precisamente dentro de la vida de Dios, dentro de la existencia de Dios. Y en este caso, el autor de Hebreos utiliza la idea de la santidad conectada con el tabernáculo. Participar de la santidad de Dios es Dios permitiéndonos participar de la santidad que Cristo ha provisto para nosotros. Significa entrar en el lugar santísimo. Cuando usted entra en el lugar santísimo, usted entra en la esfera de lo divino, en todo aquello que es santo. Y usted participa de las bendiciones que eso trae. Y usted está participando de Dios. Significa vivir en la presencia divina, participar de su gloria, entrar en la esfera de lo divino, o, usando una expresión de hebreo, es entrar en el reposo. Si usted participa de todas estas cosas, usted participa de la santidad de Dios. Porque Dios lo que le está permitiendo es a usted entrar en esta esfera en donde Él existe y en donde toda bendición se recibe. Cuando Dios puso el tabernáculo, toda la nación empezó ahora a disfrutar de la santidad de Dios. Tan pronto Israel se olvidó de Jehová, dejaba de participar de la santidad de Dios. ¿Y qué sucedía? Se convertía en un pueblo profano, en donde ahora venían las naciones y lo destruían. Así que participar de la santidad de Dios implica participar de todos estos beneficios y salvación que Dios ha provisto en la persona de Jesucristo. Usted participa de eso que Dios ha provisto. Así que toda esta disciplina tiene como finalidad que usted no olvide la profesión de Jesucristo y usted entonces pueda participar de esta santidad que Dios ha provisto para usted en la persona de Jesús. Nosotros encontramos que en este versículo la santidad no es un proceso. La santidad es una meta. Es la finalidad hacia donde Dios quiere conducirnos. Y es que nosotros, en medio de estas pruebas y sufrimientos, finalmente alcancemos esto que él llama la santidad de Dios. En el caso de Hebreos 3, nosotros encontramos que la finalidad de la disciplina que Dios estaba haciendo con Israel era que Israel entrara a la tierra de la promesa. En donde allí en la tierra de promesa estaba el tabernáculo de Dios y podía disfrutar de todas estas cosas. Cada vez que nosotros encontramos a Israel que está experimentando juicios, Israel desea el momento cuando Dios vuelva a restablecer su santuario y ellos puedan disfrutar otra vez de la presencia de Dios, porque ellos saben que cuando Dios viene, santifica a la nación, ellos disfrutan de paz, disfrutan de seguridad. Hay prosperidad para la nación. Esta idea de shalom, que significa paz,
lo que indica literalmente es la prosperidad en todas las áreas de la existencia de Israel. Así que Dios con su presencia trae esta santidad que provee todos estos beneficios. Y Dios, cuando Dios llamó a Israel para que entrara a la tierra de la promesa, Israel no quiso. Dios lo llevó 40 años por el desierto para enseñarles a depender de la sola palabra de Dios, para que ellos aprendieran a confiarse a Jehová. Y eso es lo que implicaría aquí también. El propósito de toda esta disciplina es para que ellos puedan disfrutar de la santidad de Dios. Luego también en el pasaje nosotros encontramos que se utiliza esta idea de ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto de ver a Dios? Bueno, ya hemos visto que está asociada con entrar a la presencia divina. Significa entrar al lugar santísimo. Recuerden, ¿dónde era que Israel podía contemplar a Dios? En el lugar santísimo. Y era por medio de una figura, ¿no? El sacerdote venía y se santificaba para poder estar delante de la presencia de Dios. Pero esta idea de ver a Dios, en Hebreos nosotros la encontramos que está asociada con ver la gloria de Dios, estar o llevar los hijos a la gloria. Los que ven a Dios son aquellos que son llevados a la gloria, donde Dios está presente. También está asociado con la adoración. El ejemplo que se da es en el mismo capítulo 10, dice que la ley no podía perfeccionar ni santificar a los que se acercaban delante de Dios. Así que esta idea de acercamiento delante de Dios era acercarse a la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Y los sacrificios no podían lograr esto. Ahora Cristo viene y sí, Cristo logra todas estas cosas. Así que en Hebreos el ver a Dios está asociado con la entrada al lugar santísimo, en donde reside la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y a través de todo este libro, la exhortación es a que nosotros entremos con seguridad porque nuestro sumo sacerdote ya ha entrado a la misma presencia de Dios. Nuestro sacerdote está delante de Dios. Nuestro sacerdote ve a Dios. Y en ese mismo sentido pasa con nosotros. Ahora el apóstol nos exhorta a que nosotros, puesto que ya hemos sido santificados en Cristo, ahora entremos por el camino nuevo que Dios nos abrió a través del velo, que es el cuerpo de Jesucristo. Así que usted puede darse cuenta que el ver a Dios está asociado con esta idea de entrar a la presencia de Dios. Pero les voy a dar un ejemplo. En Isaías capítulo 6, nosotros vemos que el profeta tiene esta visión en donde Jehová está en su templo y él entonces tiene miedo porque él dice, mis ojos han visto a Jehová. Así que esta idea de ver a Dios también la vemos en el caso de Moisés, que él pide ver a Dios, pero Dios le dice, ningún hombre puede verme y vivir. ¿Por qué? Porque él sería de muerte. Ahora entonces se nos habla de que la finalidad de todo esto que Dios ha venido haciendo es que nosotros podamos ver a Dios. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo nosotros podemos penetrar velo adentro al lugar santísimo y no tener la preocupación que tenía Isaías en el capítulo 6? Que él dijo, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la solución de Dios al problema de Isaías? Para poder ver a Dios. ¿Qué hizo Dios para Isaías? Bueno, dice que tomó un carbón encendido del altar, tocó los labios del profeta y Dios le dice, esto ha quitado tus pecados. Literalmente dice, esto ha expiado tu culpa. En otras palabras, para poder ver a Dios, para que Isaías pudiera ver a Dios, Dios tuvo que cubrirlo con la ofrenda de la expiación. Dios tuvo que expiar su pecado, que es precisamente lo que en el capítulo 10 nosotros encontramos del libro de Hebreos. Entonces se nos dice que con la sangre de Jesucristo, con la ofrenda del cuerpo de Cristo, ahora nosotros podemos con seguridad, sin temor, podemos entrar velo adentro a la misma presencia de Dios. Así que esta idea de ver a Dios está asociada con el tabernáculo, está asociada con la entrada al lugar santísimo, que es lo que nosotros encontramos a través del libro de Hebreos, pero en particular este énfasis del capítulo 10, en donde se nos dice que los santificados son los que pueden entrar a la presencia de Dios. Porque hemos sido santificados, ahora se nos dice que podemos entrar con confianza a la misma presencia de Dios.
Eso es lo que usted puede ver. Entonces, que cuando se dice sin santidad nadie verá al Señor, es lo que ya él vino explicando, que solamente los santificados pueden entrar, velo adentro, a la presencia de Jehová que mora en el lugar santísimo. Esa es la idea que nosotros vemos a través de todo el contexto. Ahora, ¿por qué él está diciendo sin santidad nadie verá al Señor? Bueno, ya mismo vamos a ver esto. También algo que es interesante es el hecho de que en el capítulo 12, versículo 18 al 25, que no lo vamos a analizar, no tenemos el tiempo, aquí Pablo hace una comparación entre el monte del Sinaí y el monte de Sión. Y ya nosotros hablamos de esto en otra ocasión. Así que simplemente voy a dar algunos pensamientos generales. El apóstol, cuando habla de esta comparación, es para decir que si bien los que estaban en el Sinaí temblaron ante la presencia del Dios que se había manifestado en el Sinaí, cuánto más, con más respeto, con más devoción, con más honra, usted tiene que acercarse ahora al monte de Sión. Porque el monte de Sión, a diferencia del monte de Sinaí, es el monte del cumplimiento, es el monte donde Cristo ahora aparece. Y el apóstol dice que si usted rechaza a Jesucristo, entonces, si bien tembló la tierra en aquella ocasión, en esta ocasión va a haber la remoción de todas las cosas. Dios va a destruir todo. Y luego termina diciendo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que ese horrenda cosa caer en manos del Dios vivo está asociado con el monte de Sión, aquí en el capítulo 12. Ahora, ¿cómo esto está asociado con sin santidad no deberá el Señor? Bueno, recuerda, una de las cosas que Dios le dijo a Israel fue que cuando se acercaran al Sinaí tenían que santificarse. Así que se habla ahora de toda esta santificación que el pueblo iba a hacer en ese día. Y tenía que ver con este rito de lavamiento de su ropa, etc. Para ellos poder estar ante la presencia de Dios. Ahora el apóstol está diciendo, ¿no?, que si aquellos necesitaron de esta santificación ritual, ¿cuánto más ahora nosotros que nos hemos acercado al monte del cumplimiento, al monte de la promesa? ¿Cuánto más nosotros entonces necesitamos una santidad que sea superior a la santidad que era requerida para estar delante del monte del Sinaí? Este contraste que él viene haciendo a través de toda la epístola en lo superior que Dios nos ha provisto. En este caso, Dios nos ha provisto de una santidad que es superior a la santidad de los machos cabríos y de los toros. Es la santidad que ahora viene como resultado del sacrificio de Jesucristo, que nos coloca en este estado de santidad, este estatus de santidad, en donde nosotros podemos con confianza estar en el monte de Sión sin ningún problema. Estar en el lugar santísimo de Dios sin ningún problema. Porque esta santidad nos libera del pecado, nos da una conciencia limpia, sin culpabilidad, porque ahora nosotros sabemos que ya se ha provisto todo lo que era necesario para nosotros poder estar delante de la presencia de Dios. En ese sentido, sin santidad nadie verá al Señor. Es muy parecido a lo que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos, que para usted poder pasar el juicio de Dios y recibir las bendiciones de Dios, usted necesita tener justicia. Sin justicia, nadie pasará el juicio. Sin justicia, nadie podrá estar delante de Dios. Es la misma idea. Y en ese sentido, lo que el apóstol nos está enfatizando en estos versículos es que usted necesita la santidad que Dios ha provisto en Cristo. Recuerde, está hablándole a esta audiencia que está volviéndose a los sacrificios en procura de esa santidad. Y Pablo le está diciendo que la santidad ahora la ha provisto Jesucristo. Y sin esa santidad, usted no va a poder ver al Señor. Luego entonces llegamos al versículo 12 del capítulo 12. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, ¿de dónde el apóstol saca esto? Esto viene de Isaías 35. Isaías 35 es bien interesante a la luz de esto porque repite las mismas ideas. No tenemos el tiempo otra vez para desarrollarlo, pero le invito a que usted coja el capítulo 35 de Isaías y lo compare con lo que se dice aquí. Yo le voy a dar un resumen de lo que dice Isaías 35. Isaías 35 habla de esta salvación que Dios viene a darle a Israel. Dios va a librar a Israel del juicio que ha caído sobre ellos. Dios los está disciplinando.
Y ahora entonces Dios les dice que ellos van a ver la gloria de Jehová. Entonces hace este contraste. Los impíos no van a ver la gloria de Jehová, pero Israel va a ver la gloria de Jehová. Así que otra vez hay afinidad con lo que dice aquí Hebreo, porque Hebreo habla de ver a Jehová, ver al Señor. Y aquí entonces en Isaías 35 se nos habla de que ellos van a ver la gloria de Jehová. Y en ese hace un paralelo con sin santidad nadie ve al Señor. Al igual que Hebreo nos habla de un camino derecho, que él le llama el camino de santidad. Así que otra vez, es un camino que usted va, que lo conduce a un lugar. ¿Y a dónde lo conduce? Este es el camino que lo conduce a ver la gloria de Dios que se está manifestando, que tiene que ver con la salvación que Dios ha provisto para Israel. Así que se habla del camino de santidad. Otra vez, muy parecido a lo que habla aquí. Y de Isaías 35 es que se sacan esta idea de las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y la idea es que en medio de todas estas cosas que Israel está experimentando, ahora viene este mensaje de salvación en que Dios va a manifestar su gloria y ellos van a poder ver al Señor en su gloria. Y el profeta ahora, o Dios está exhortando al profeta para que le diga al pueblo de que ellos levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas, indicando con esto, este pueblo que está desanimado, que se ve bajo la opresión, sin esperanza ninguna, a que ahora se fortalezcan en saber de que Dios viene a traer salvación para ellos. Esa es la misma idea que ahora el apóstol está utilizando para esta audiencia que está siendo sacudida por las pruebas, que está experimentando persecución, que está siendo rechazada por estos falsos profetas que han venido a ellos. Ahora, Pablo los está exhortando a que ellos puedan levantarse de su estado de desánimo o esa idea de volverse atrás a causa de todo lo que están experimentando, y los llama ahora a que ellos caminen por este camino. Y dice aquí, que en versículo 13, dice, haced sendas derechas para vuestros pies. En Isaías 35 también se habla de eso, de enderezar el camino. Nosotros encontramos también en otros lugares en Isaías donde se habla de que el mensajero de buenas nuevas tiene como finalidad enderezar los caminos para que la presencia del Señor se manifieste. Así que usted puede darse cuenta entonces que hay la idea del versículo 12 de levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, es una exhortación a que ellos vuelvan a poner sus ojos en Jesucristo y contemplen en Cristo esta gloriosa salvación que Dios ha provisto para ellos, esta salvación que ahora se define como que Dios los ha santificado y perfeccionado para ellos poder ver la gloria de Dios, para poder entrar al lugar santísimo. Y luego llegamos entonces al versículo 4, en donde dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que usted puede ver la idea de levantarse, levantar las manos y las rodillas paralizadas, la conecta ahora con esta idea de seguir la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que esta idea de que ellos no van a poder ver la gloria de Dios sin la santidad de la cual él viene hablando, dice, tengan cuidado porque puede brotar alguna raíz de amargura entre ustedes y no alcancen la gracia de Dios. Así que esta idea de la gracia de Dios, alcanzar la gracia de Dios y ver al Señor, todo está asociado. Y dice que usted no alcanzaría la gracia de Dios si se deja influenciar por esta raíz de amargura que surge. Y luego entonces dice que ellos van a ser contaminados a causa de esta raíz de amargura. Dice que los va a estorbar. Dice que van a ser contaminados. Y luego en el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que esta exhortación a que ellos no abandonen su profesión, no abandonen a Jesucristo, no hagan como Esaú, porque hacer esto significaría que no van a poder alcanzar
la meta final. No van a poder alcanzar ver a Dios. No van a poder alcanzar la gracia de Dios porque han sido contaminados. Ahora, noten que esta idea de raíz de amargura es algo que en el capítulo 6 también él habló y tiene que ver con el abandonar la fe en Jesucristo. Yo di un tema en donde yo comparé estos dos pasajes también, así que usted puede ir a las grabaciones. Pero voy a leer un pasaje en donde se nos habla acerca de esta idea de raíz de amargura. En Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses en esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca veneno y amargo. Así que el pasaje, esa idea de la raíz de amargura, se está sacando de Deuteronomio 29. Esta idea de fornicación y profano, que es la descripción para Esaú, es la misma descripción que se da para hablar de aquellos que por causa de la raíz de amargura son desviados de la fe en Jehová para ser conducidos a la idolatría. En el contexto de Hebreo, la raíz de amargura es estas doctrinas que están penetrando en la iglesia, que los están desviando de la sola suficiencia de Jesucristo. De eso es que se está hablando en el contexto. En ese sentido se está comparando con la apostasía de Israel cuando se van a los dioses falsos. Note que se habla de esta comida. Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas. Hebreos 13:9 habla de algo similar. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon. La palabra vianda tiene que ver con comida, ¿verdad? Está diciendo no con la comida que no aprovecha a los que se han ocupado de ella. Así que Esaú estaba preocupado por aquella comida y vendió la primogenitura. Y dice que todo aquel que hace como Esaú es privado de la gracia de Dios, es privado de la santidad con la cual pueda ver al Señor. Porque en el contexto de eso que se habla, ¿cómo es que hay personas que no van a poder ver al Señor? Bueno, porque no tienen santidad. ¿Y por qué no tienen santidad? Porque como Esaú vendieron su primogenitura, es decir, descartaron lo que Dios había provisto en Cristo, esta santidad que en el capítulo 10 se nos viene presentando, que solamente Jesucristo había provisto. Y ya en el capítulo 10 dice que muchos habían pisoteado la sangre del pacto en la cual fueron santificados y ahora están bajo juicio. Y eso es de lo que está hablando aquí, que ellos hicieron como Esaú, vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y ahora entonces, aquí en el capítulo 13:9, se nos está diciendo que muchas personas se han dedicado a este tipo de comida que no les aprovecha para nada. En otras palabras, estas doctrinas que están en medio de ellos, que no han sido de bendición alguna, sino que al contrario los ha ido separando de Jesucristo. En el versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Ahora entonces presenta la comida que nos nutre, que es la ofrenda de Jesucristo que ha sido provista en el altar. Y más adelante dice que Cristo entonces, como esa comida, fue sacrificado fuera del campamento para santificar al pueblo. Usted puede darse cuenta que la idea de la santificación cursa a través de todo el libro, y es para decirnos que Cristo ha provisto para nosotros aquello que necesitamos. Bien, en conclusión, mi hermano, la carta de Hebreos se escribe para amonestar a aquellos que están siendo tentados a volverse atrás. Aquellos que están siendo tentados a volverse al judaísmo, al sistema de la ley, al sistema de las sombras y abandonar la realidad, que Pablo le llama abandonar la profesión de fe. Constantemente el autor de Hebreos, a través de todo el libro, amonesta a no abandonar la profesión de fe. Los que abandonan la fe son como Esaú, fornicarios y profanos que vendieron su progenitura. Estos son los que han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Y nosotros
hablábamos de eso días anteriores, ¿no? Dice, fueron santificados, no dicen serán santificados, están siendo santificados, está diciendo que ya fueron santificados. Son estos los que al no participar de la santidad no pueden ver al Señor. Entonces, si usted rechaza a Jesucristo, que es la ofrenda perfecta con la cual fuimos santificados, usted no tiene santidad para entrar al lugar santísimo, usted no tiene santidad para entrar a la presencia de Dios. Ver a Dios significa estar en su presencia, entrar al lugar santísimo, participar de la gloria final. No verán al Señor significa no participarán de la gloria del Mesías. Así que Cristo es el santificador en el libro de Hebreos y nosotros somos los santificados. Entonces, ese es el título que se le da a todos aquellos que participan de la obra de santificación que Cristo ha provisto para ellos por medio de su sacrificio. Cristo es el santificador, nosotros somos los santificados y los santificados son los que van a ver a Dios. Porque, como dice él, sin santidad nadie verá al Señor. Son estos, los santificados, los que participarán de la gloria final y de la gloria del reino del Mesías. Así que la idea de que sin santidad nadie verá al Señor no tiene que ver con el estado moral que nosotros alcancemos para poder estar delante de la presencia de Dios, sino que tiene que ver con el estatus que Cristo ha logrado para nosotros, en donde ahora nosotros hemos sido santificados por medio del sacrificio de Jesucristo y ahora se nos cataloga como los santificados de Dios o los santos de Dios y por lo tanto nosotros podemos entrar a la gloria de Dios. Muy bien, que el Señor le bendiga, mi hermano. Hasta aquí nuestra presentación de hoy. Eso no significa que el tema se ha agotado, ¿no? Hay muchas otras áreas que se podían analizar, pero yo creo que esto es suficiente para dar una idea de lo que considero que en el contexto se está hablando acerca de lo que es la santidad de la que se habla aquí. Muy bien. Hay unos minutos, así que si hay alguno que tenga alguna pregunta o alguna aportación que quieran hacer, está un momentito, déjenme. Adelante. Una cosita nada más, Saúl, para ver si lo tengo claro. Nosotros por la santidad podemos estar en presencia de Dios, estamos en presencia de Dios, pero ver a Dios solamente lo podemos ver a través de la figura de Cristo, o estoy entendiendo. Cuando el autor de Hebreos habla de sin santidad nadie verá al Señor, yo creo que él está hablando de la futura gloria, la bendición final, en donde Cristo ahora ha entrado. En el capítulo 12, versículo 1, nos habla de que Cristo pasa por todo estos sufrimientos y finalmente él entra a la presencia de Dios y se sienta a la diestra. Cosas que se dice también de nosotros, ¿no? Que estamos sentados a la diestra de Dios. Así que él está pensando hacia dónde nos conduce todo este peregrinaje. Y Cristo es el ejemplo de a dónde conduce la historia nuestra. Termina con el hombre ante la presencia de Dios. Perdón, pero yo digo a futuro, ¿nosotros Sí. vamos a poder ver a Dios? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. La Biblia habla de que los ángeles ven el rostro de Dios. Y la idea de ver a Dios implica de que no hay ningún tipo de estorbo para nosotros poder mantener esta relación personal con el Creador. Que es lo mismo que encontramos con Adán. Dice que Dios venía y se paseaba en el huerto del Edén y Adán y Dios hablaban. Así que el hombre no tenía ningún problema para ver a Dios. Cuando viene el pecado en donde ahora existe esta separación y el hombre no puede estar ante la presencia divina porque sería destruido. Y ahora entonces yo creo que la meta final es poder estar ante la gloria de Dios. La gloria de Dios representa su persona en su estado de perfección. El apóstol Pablo, por ejemplo, diciendo algo parecido a esto,
En Romanos capítulo 5, él dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido esta gracia y por quien ahora nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. En el capítulo 3, él dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, han sido sacados del lugar en donde la gloria de Dios se manifiesta. En el ritualismo del templo, el hombre ahora entraba a la gloria de Dios por medio del sacerdote que lo representaba. De esa forma, entonces, Dios protegía, en el caso de Aarón, Dios protegía a Aarón santificándolo por medio de estos sacrificios. Es decir, expiando su culpa y su pecado de tal manera que él apareciera ante los ojos de Dios como si fuera santo y perfecto, o sin pecado ninguno. De eso es lo que yo creo que se está hablando aquí, de cómo nosotros finalmente, hacia donde todo esto nos conduce, ya hemos visto que Cristo alcanzó eso como precursor, dice el autor de Hebreos capítulo 6, como precursor. Cristo ha entrado primero que nosotros y ahora nosotros vamos a seguirle. Y nosotros entonces vamos a poder ver al Señor como el Cristo hombre está viendo al Señor en su estado exaltado. Gracias. Pedro. El micrófono, Pedro. Micrófono. Ok, para aclarar entonces mi mente en cuanto a esta parte, pues podríamos decir entonces, en vez de decir sin santidad, nadie verá al Señor, podríamos entonces pensar o decir sin Cristo, que es nuestra santificación perfecta, nadie verá al Señor. Podríamos decir así entonces. Sí, yo creo que eso es lo que está diciendo, porque ver al Señor significa entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Ajá. Tú necesitas santidad para entrar a la presencia de Dios. En el capítulo 10, el autor de Hebreos nos dice, los sacrificios no pueden darte eso. El que se acerca a Dios realmente no tiene la capacidad de estar ante la presencia divina. Y entonces ahora Cristo adopta un cuerpo y mediante ese cuerpo, él ahora hace la voluntad del Padre y al hacer la voluntad del Padre santifica a los creyentes. Es decir, los presenta ante Dios sin culpa, sin pecado, dice el capítulo 10, sin conciencia de pecado, porque sus pecados han sido perdonados y ellos han quedado entonces santificados para estar delante de la presencia divina. Y luego entonces él presenta la carne de Cristo como el camino por el cual ahora nosotros entramos a la presencia. Ese camino es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nos conduce al lugar santísimo, velo adentro. Y velo adentro es donde está la presencia de Dios. Si fuéramos a resumirlo, sería precisamente eso. Sin lo que Cristo ha provisto para la expiación de nuestros pecados, no podemos ver a Dios. Y es diciéndole a este grupo de personas, los machos cabríos no pudieron darte eso, solamente Cristo ha dado esto. Y si tú rechazas eso, como dice en el capítulo 10, entonces tú rechazas la sangre del pacto con la cual fuiste santificado y lo único que te espera es la horrenda expectación del día de juicio, porque no va a poder ver al Señor. Muy bien. Gracias mucho, Saúl. Bien. Javier. Sí, yo quería, digamos, ampliar un poquito, si podés, sobre el concepto de disciplina. Porque, bueno, se puede entender de varias maneras la palabra, en español por lo menos. Una es, digamos, la asociamos al aprendizaje por medio de el esfuerzo y la mano dura. O también es tener unas costumbres muy practicadas muy rígidamente o de una manera muy concienzuda, como por ejemplo puede ser en tu caso con la alimentación, tenés mucha disciplina para la forma en la que te alimentás. Pero la Biblia en este
caso no está hablando de eso, no está hablando de la disciplina de levantarse muy temprano todos los días para ir a trabajar, o de orar 3 veces por día, o de ir a la iglesia religiosamente todos los fines de semana. No está hablando de esa disciplina. Está hablando de la disciplina como la costumbre o la forma en la que somos educados y enseñados a la dependencia continua de la suficiencia de Jesús. Ser disciplinados en eso quiere decir que, eso no es una disciplina personal, no es una autodisciplina, sino que es Dios el que nos está disciplinando, porque ese es el ejemplo que se pone. Es como que Dios nos va a poner permanentemente en la situación de que nuestra única opción, nuestra única salida sea la confianza en la suficiencia de Jesús. Y es un trabajo que Dios hace. Ahora, y esta es la pregunta, o te dejo que te expliques acá, ¿por qué eso al presente parece no ser causa de gozo? Bueno, yo creo que todo tiene que ver. La disciplina, yo creo que la asocia en este contexto con los sufrimientos, las pruebas que se están experimentando. Y no son causa de gozo, nadie quiere sufrir en ese sentido. Pero Dios está usando todas estas cosas precisamente para mantener nuestra visión puesta en el lugar donde debemos de descansar. Si lo fuéramos a ilustrar, mira, muchas veces cuando nosotros estamos en abundancia, ni pensamos en Dios. Todo lo tenemos a la mano. Y es un momento donde la enfermedad llega, los pruebas con la familia, pruebas con los hijos, pruebas económicas, en donde eso nos hace ir a refugiarnos en Dios, porque no hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar la solución a todas estas cosas. En ese sentido, yo creo que el autor de Hebreos está amonestando a la iglesia a que vea que todo esto que ellos están experimentando en este momento no es nuevo. Es la forma en que Dios ha venido utilizando para mantener los ojos de su pueblo fijos en Él. Ahí entra la experiencia de Israel mismo, en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Donde dice que les hice pasar hambre, les hice pasar sed, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces se ve que es Dios mismo quien está interviniendo, que es Dios quien está haciendo todas estas cosas. Y en el relato tú descubres eso, porque Dios sabe que ellos van a tener sed. Van por un desierto, evidentemente van a tener sed, pero Dios los lleva a este punto en donde ellos ahora empiezan a tener ansiedad. Y Dios los lleva ahí para que ellos aprendan a confiarse de que Dios va a venir en el tiempo de Dios, sabiendo por qué Dios obra en ese tiempo en particular, para la instrucción de ellos, para que ellos aprendan esa gran lección de confianza. Así que eso no es nada de gozo. Sufrir esas cosas no son nada de gozo. Nosotros quisiéramos pasar por el desierto con aire acondicionado, con un tanque de agua detrás, un restaurante ambulante, sin ningún problema. Pero no, nosotros pasamos por el desierto sin ninguna de estas cosas, ¿verdad? Así que ahí yo creo que a eso se refiere. Lo interesante de esta idea de disciplina, aquí en Hebreos en particular, porque nosotros podemos ver la disciplina, como tú acabas de señalar, quizás podemos verla desde el punto de vista de coger la correa, darle 2 o 3 cantazos al niño que se ha desviado. Yo creo que hay algo de eso, déjame decirte, como quiera, en el pasaje, pero lo interesante de este concepto de disciplina es que él pone a Jesús como el ejemplo de la disciplina. Él dice que Jesús pasó por todos estos sufrimientos, estas contradicciones de los pecadores, pero él se mantuvo fiel a su confesión al Padre. Y entonces, a partir de eso, él viene el concepto de disciplina, para mostrarnos esta relación de que el mismo Cristo que sufrió como hijo, aprendió lo que significaba la obediencia. Aprendió lo que significaba depender del Padre en todo momento, en cada circunstancia. Y los sufrimientos eran parte de eso. Jesús mismo dijo, si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué va a pasar al seco? ¿No? Que representa a nosotros. En ese aspecto yo creo que creo que sería más interesante el abundar más en el concepto de disciplina. No se puede agotar aquí. Pero creo que hay una conexión en esta disciplina en particular que aquí se habla y lo de la experiencia de Jesucristo.
Pero respondiendo a tu pregunta, la disciplina no siempre es causa de gozo, porque en nuestra carnalidad nosotros quisiéramos que Dios obre conforme a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros y no conforme a lo que Dios cree que es mejor para nosotros. Y en ese sentido, las pruebas, las dificultades y los sufrimientos son una forma de Dios pulirnos. Y en este caso, pulirnos implica que nosotros aprendamos la gran lección de confianza, que es de la fe que se viene hablando de todos estos hombres en el pasado. Muy bien, Rabasa. Yo, pastor, pienso yo que en la disciplina entra la puntualidad, ¿no? Si no hay puntualidad, todo el mundo se quedará como quien dice que pasa el carro o el tren que se va al cielo. Entonces a tales horas pasará por tal punto, por tal punto, por tal punto. La gente que es puntual sale y se suben. Y los que no fueron puntuales esperan el tren que va al cielo, y el tren que va al cielo ya pasó. Y se quedan, ¿no? Okay. Para mí, algo primordial es la puntualidad. Yo soy un poquito que no me hallo bien con la gente que es impuntual. Bien. Si hablamos de disciplina, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, definitivamente podríamos hablar así. Pero usando la ilustración suya del tren, yo creo que el apóstol Pablo, cuando dice, habla de la disciplina y todo esto, es para exhortar a la iglesia. Mire, el tren va a pasar y usted necesita el ticket para poder entrar en ese tren. Sin ese ticket, usted no va a poder entrar en el tren. Él está diciendo, Cristo es ese ticket. Si usted no tiene a Cristo y lo que Él ha hecho, usted no puede entrar en ese tren. Así Y las es. dificultades de la vida es precisamente para que ellos entiendan que sus ojos deben de estar puestos. La disciplina consiste en eso, en que ellos entiendan el valor del ticket que Dios le ha provisto para que ellos puedan montarse en ese tren que los conduce a la presencia de Dios. Así que ese sin santidad nadie verá al Señor, es lo mismo que decir sin el ticket para entrar en el tren que te conduce a la presencia de Dios, tú no vas a poder entrar. Hermano Rabasa. Bien, pastor, gracias. Sí, en cuanto a la disciplina, lo que se habla aquí en Hebreos, me corrigen. Me parece a mí que Dios permite ciertas situaciones, como pasó con Israel. Quizá podemos decir cuando se habla de disciplina es que Dios lo está disciplinando y que Dios está trayendo ciertos castigos a nosotros para que aprendamos. Yo creo más bien que en nuestras vidas, en lo que nosotros, mientras vivimos, tenemos dificultades, tenemos vicisitudes para hacer todas las cosas, inclusive para adorar al Señor. Y yo creo que Dios permite esas cosas para madurar. De hecho, nadie que está siendo disciplinado se va a sentir gozoso, por la razón que sea, no se va a sentir gozoso. Nadie se siente gozoso que le digan qué hacer. Al principio, cuando está sucediendo la disciplina, pero al final tiene recompensa. Así que cuando habla aquí de disciplina, aquí en estos textos, que es lo mismo que habla en Isaías 35, son cosas que están pasando en nuestras vidas, que Dios permite que sucedan, y no está diciendo con ella, está diciendo el final de ella, está diciendo, sé fuerte, sé valiente, porque al final es un galardón. Yo creo que en este caso es que Dios permite la disciplina. No solamente con el hecho de que suframos, porque no creo que Dios es un Dios que se alegra del sufrimiento del ser humano, más bien permite ciertas situaciones para que nosotros dependamos de él. Es lo que yo puedo pensar en cuanto a eso. Y en cuanto a la santidad, es lo que yo siempre he pensado, me corrigen también. Tomando como principio la manera en que Aarón se santificaba para entrar en el lugar santísimo, es la santidad del cual se habla aquí en Hebreos.
sin santidad nadie verá al Señor. Si Aarón no se santificaba de la manera en que Dios le había dicho a Moisés que haga, definitivamente Aarón moría cuando entraba al lugar santísimo. Yo creo que es lo mismo, y esto es una sombra exactamente de lo que iba a suceder. De otra manera es, si nosotros no entramos con la santidad de Cristo, en este caso, el sacrificio de Cristo en lugar nuestro, que es exactamente la santificación que tenía Aarón para entrar al lugar santísimo, entonces no podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la vemos solamente basada en la santificación de Cristo, no en nuestra santificación. Y ese es lamentablemente el problema que tenemos, que pensamos que tenemos que ser santos nosotros, ser nosotros Jesucristo, estar crucificados y derramar nuestra sangre para poder entrar en la presencia de Dios. Yo creo que es todo lo contrario. Hay personas que cuando llegan al capítulo 12, versículo, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, lo separan totalmente del resto del libro. Y entonces llegan a la interpretación de que ahí se refiere al desarrollo interno de la eliminación de la corrupción del hombre, ¿no? Porque se ha eliminado lo que ya el apóstol Pablo ha venido diciendo. Uno no puede hacer eso, uno tiene que leerlo. En el momento que nos reunamos más seguido, lo podamos hacer. Sí, algún testimonio, todo eso es importante. Bien, voy a conectarme inmediatamente con el Zoom y vamos a un canto, ¿sí?